Hola, ¿qué tal? En este video vamos a referirnos a la clase número 13, en la cual vamos a ver las últimas dos reglas de inferencia del método de deducción natural, eh, que se refieren a cuantificadores. Nosotros ya vimos dos reglas de cuantificadores, que eran reglas propias, es decir, reglas que no requerían subderivaciones, ni parámetros, que son la regla para eliminar el cuantificador universal y la regla para introducir el cuantificador existencial. Sin embargo, si nos enfrentamos con razonamientos como estos que tenemos acá, que son bastante simples y cuya validez es bastante evidente, fíjense, hay, de la premisa de que hay mamíferos que son animales acuáticos, es claro que se infiere que hay animales acuáticos que son mamíferos. Sin embargo, nosotros no podríamos demostrar la validez de esta estructura, a menos que sepamos cómo eliminar este cuantificador existencial que hay en esta premisa, y no sabemos cómo hacerlo porque todavía no enseñamos la regla de eliminación del existencial. Lo mismo pasa acá, fíjense, este razonamiento es bastante claro, que es válido, dice que toda comadreja es marsupial y que cualquier marsupial es mamífero, de lo cual se sigue que las comadrejas son mamíferos, ¿no? Es lo que se conoce como un silogismo tipo bárbara. Nosotros ya habíamos visto en una clase anterior que esta es una estructura válida, pero no hemos podido demostrarlo. ¿Y por qué? Bueno, en principio, fíjense, nosotros podríamos eliminar este cuantificador universal de las premisas porque ya sabemos cómo hacerlo, pero no podríamos introducir este cuantificador universal en la conclusión porque todavía no aprendimos la regla para introducir el cuantificador universal. Y eso lo vamos a hacer. Bueno, este es el código con el cual resulta esa simbolización, pero nos vamos a dedicar más bien ahora a presentar estas dos reglas, la introducción del cuantificador universal y la eliminación de la existencia. ¿Qué es lo primero que hay que tener en cuenta cuando uno quiere introducir un cuantificador universal? Bueno, primero, obviamente que a partir de saber que un caso particular tiene cierta propiedad, por ejemplo, que el sol brilla, yo no puedo inferir que todo brilla, ¿no es cierto? Sería una mala inferencia inductiva, digamos, porque a partir de un caso particular no puedo inferir que todos los casos sean iguales a eso. Sin embargo, hay ocasiones en las cuales sí vamos a poder generalizar y decir que a todos los individuos del dominio tienen esa propiedad. Pero ¿cuándo vamos a poder hacer eso? Bueno, cuando el caso particular del que partimos es un caso cualquiera en algún sentido, es decir, es un caso que no se diferencia de los demás. Eh, para eso, eh, lo que vamos a tener que hacer es, cuando introducimos el cuantificador universal, vamos a tener que ver si el individuo que vamos a reemplazar por la variable y después cuantificar universalmente es efectivamente un individuo cualquiera o no. ¿En qué sentido vamos a decir que se refiere a un individuo cualquiera una constante de individuo? Bueno, si esa constante de individuo apareció en las premisas, o apareció en la conclusión, o aparece en algún supuesto, evidentemente no es un individuo cualquiera. Entonces, nosotros vamos a llamar parámetro a una constante de individuo que no figure ni en las premisas, ni en las conclusiones, ni en supuestos no cancelados. ¿Por qué? Bueno, porque si no figura en esos lugares, esa constante podría elegir esa constante o cualquier otra, ¿no? Y en ese sentido, esa constante estaría funcionando como una cuasi variable. Es más o menos como en castellano, cuando en vez de en vez de hablar de Juan o de María en particular, decimos vino fulano, ¿no? Con la palabra fulano no estamos hablando de un individuo en especial, sino de una persona que podría ser una persona cualquiera. Entonces, cuando uno introduce el cuantificador universal, tiene que tener en claro que uno está haciendo una deducción, no una inducción, ¿no? Así que es por eso que el individuo, que después se va a reemplazar por una constante, por una variable y se va a cuantificar universalmente, tiene que ser un individuo cualquiera, no puede ser un individuo específico, un individuo determinado, un individuo que esté ya
sujeto a ciertas propiedades que son aquellas que uno predica que tiene ese individuo ya en las premisas o en la conclusión, o en supuestos no cancelados. Por eso la forma de esta regla es esta que está acá. Fíjense, la premisa es una forma particular, es decir, es una forma, una fórmula cualquiera, pero que hace referencia a un individuo. Y en la conclusión, ese individuo dijimos que no tiene que ser un individuo que figura en la premisa del razonamiento que uno tiene que demostrar, ni en la conclusión, ni en supuestos no cancelados. Si pasa eso, podemos decir que esta constante está funcionando como parámetro en la derivación para introducir el cuantificador universal, y entonces podemos sustituir cada aparición de esa constante por una variable y cuantificarla universalmente. O sea, esta forma de enunciado que está acá es la misma que esta, solo que acá hay una constante de individuo y acá esa constante se reemplazó por una variable, se reemplazó por una variable y se cuantificó universalmente. Vamos a ver un ejemplo concreto para que quede más claro. Vamos a partir del razonamiento que ya les había mostrado antes, ¿no? Este que dice que toda comadreja es marsupial y que cualquier marsupial es mamífero, y por lo tanto que todas las comadrejas son mamíferos. Fíjense, acá no hay ni en las premisas ni en la conclusión hay constantes de individuo mencionadas, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué pasa? Yo podría empezar esta prueba de dos maneras: directamente eliminando los cuantificadores universales que están en las premisas, o lo que yo recomiendo siempre es mirando la conclusión. Fíjense que acá en la conclusión el símbolo principal es un cuantificador universal. Eso quiere decir que para que yo llegue a esa fórmula, como último paso en la derivación, en el paso anterior, antes voy a tener que tener un caso particular de esa fórmula, ¿no? Eso es lo que me dice la regla que teníamos acá. Si yo tengo una fórmula que me habla de un individuo, y ese individuo es un individuo arbitrario, cualquiera, entonces lo que me dicen de ese individuo se aplica a cualquiera. Entonces, acá yo usé la letra C como individuo. En realidad podría haber usado también la A o la B, porque total no aparece ni la A ni la B ni en las premisas ni en las conclusiones. Pero bueno, a mí se me ocurrió usar la C. La idea es que si yo pudiera probar que S de C implica P de C, veo que C no está ni en premisas ni en conclusión ni en supuestos que no hayan sido cancelados, entonces después podría decir que como C es un parámetro en esta derivación, vamos a aclararlo, parámetro, puedo aplicar la regla de introducción del cuantificador universal en esta fórmula. Ahora, si yo miro esta fórmula a la que yo quiero llegar, o esto que está acá, fíjense que acá tenemos un condicional como conectiva principal. Si yo quiero llegar a un condicional, ¿qué tengo que hacer? Tengo que introducir ese condicional. Para eso tengo que aplicar la regla que me dice que tengo que suponer el antecedente, que en este caso sería SDC, para llegar al consecuente, que en este caso sería PDC. Entonces, mi prueba va a comenzar suponiendo el antecedente de esta fórmula, pero para un caso particular, con el objetivo de llegar al consecuente de la conclusión, pero en realidad un caso particular. Si logro demostrar este condicional, que es un condicional que se refiere al individuo C, y C ya no figura en supuestos no cancelados, porque lo cancelé antes, y tampoco figura en premisas ni en conclusión, podré decir que esto se aplica a todo. Bueno, una vez que supuse C, fíjense, acá puse PDC. ¿Por qué puse PDC? Bueno, porque este es el subobjetivo que percibo haciendo esta derivación. Esta cajita que está acá, esta subderivación, es una subderivación que está dirigida al propósito de introducir este condicional. Y para eso, por eso es que supongo el antecedente para ver si con ese objetivo logro demostrar el consecuente, ¿sí? Siempre a la derecha de estas barritas inclinadas pongo el subobjetivo, o el objetivo. En este caso el objetivo principal es la conclusión, el subobjetivo de esta subderivación, en este caso es llegar al consecuente PDC. Bueno, una vez que planteé la estrategia, ¿qué es lo que hago? Bueno, elimino los símbolos principales que están en las premisas, ¿sí? Fíjense que acá tenemos un cuantificador universal,
Así que vamos a tener que aplicar la regla de eliminación del cuantificador universal, que me dice que lo que es verdadero para todos es verdadero para A, para B, para C, para cualquier individuo del dominio. Yo en este caso lo voy a eliminar reemplazando cada aparición de la variable i por la misma constante, ¿sí? Siempre tiene que ser una sustitución uniforme. Entonces, en este caso reemplazo la variable i por la letra c, porque así lo vinculo con el supuesto que hice antes. Y bueno, y dado que acá hay un condicional, puedo eliminar este condicional, fíjense, porque a mí me dicen que es verdadero S de C, ¿no? Si es verdadero el antecedente, bueno, o supuse en realidad que es verdadero el antecedente, de este condicional puede inferir el consecuente, que es lo que hice acá en 5 por eliminación del condicional. Ahora, mi objetivo es llegar a PDC, que está acá, o sea, bueno, está P, no PDC. Entonces, ¿qué hago ahora? Elimino este cuantificador universal que está en la premisa 2, ¿sí? Lo que es verdadero para todos, es verdadero para A, para B, para C, etc. Pero bueno, yo considero el caso de C para vincularlo con el P de C que ya obtuve en 5, ¿no? Entonces, de nuevo, en 5 digo que es verdadero T de C, en 6 tengo un condicional, bueno, puedo eliminar ese condicional y quedarme con P de C, que es mi objetivo. ¿Por qué? Porque en 5 está firmado el antecedente de este condicional. Entonces infiero el consecuente por eliminación del condicional, y ahí cuando llegué a PDC, que era el subobjetivo de esta prueba, ahí es el momento de cancelar este supuesto, el supuesto que habría en 3, y cerrar la caja de esta subderivación. Entonces yo digo, lo que supuse en 3 me llevó a lo que está en 7, es decir, suponer que es verdadero SDC me lleva a PDC. Así que, ¿qué probé yo acá? No que SDC es verdadero y tampoco que PDC es verdadero. Lo que probé es que si es verdadero SDC, entonces tiene que ser verdadero PDC. Es decir, probé este condicional. Ahora, en este condicional interviene C, pero C ya vimos que podría ser un individuo cualquiera, porque si yo hubiera hecho toda esta subderivación, en vez de con C, con el individuo A, o con el individuo B, o con cualquier otro individuo, la derivación hubiera salido igual, ¿sí? No depende de que acá figure C. Fíjense que C no está en las premisas, no está en la conclusión, por eso podemos asegurar que es un parámetro. Y como es parámetro, entonces puedo decir que lo que probé acá para C, en realidad vale para cualquier X. ¿Sí? Bueno, entonces este es un primer caso de cómo aplicamos la introducción del cuantificador universal. Veamos otro caso, fíjense, acá tenemos otro razonamiento. Fíjense, en este razonamiento la conclusión es una conjunción, así que yo voy a tener que introducir la conjunción para llegar acá, pero para introducir la conjunción voy a tener que tener antes los conjuntos, es decir, voy a tener que tener esta fórmula y también esta otra fórmula. Ahora, esta fórmula que está acá a la derecha, y no hay un x tal que r de x, ya la tengo entre las premisas. Simplemente la tendría que soltar de esta primera premisa como, bueno, acá hay una conjunción, así que elimino la conjunción y ya me hago de esta parte de la fórmula, ¿no? O sea, esto que está acá, ustedes lo ven, es lo mismo que esto. ¿Qué es lo que me falta? Bueno, ¿qué esto? ¿Qué es lo que me falta? Bueno, me faltaría llegar a para todo I Q de I. Bueno, nuevamente, ¿cómo puedo llegar a que para todo I Q de I? Bueno, primero si me muestro que es verdadero Q de B o que es verdadero Q de C. Y como SB y SC no están en las premisas, no están en la conclusión, si tampoco estuvieran en un supuesto no cancelado, después podría decir que SB, SC, SD es cualquiera y que entonces eso vale para cualquier I, ¿no? O sea que en algún momento voy a tener que introducir el cuantificador universal. Fíjense que no puedo tratar de llegar a Q de A, porque si yo obtuviera Q de A, como A figura en las premisas, después no podría cuantificar universalmente, ¿sí? Veamos la prueba entonces. La idea, como yo les dije, es armar esta conclusión. Para armar esta conclusión, ¿qué necesito? Necesito el conjunto de la derecha y el conjunto de la izquierda. Este conjunto de la derecha se obtiene muy fácilmente, como dijimos, porque está acá en la primera premisa. Simplemente elimino la conjunción de la primera premisa y ya lo obtengo, ¿sí? Que es lo que hice acá en la premisa 3, ¿sí? ¿Se acuerdan
que siempre mirando las premisas lo que hacemos es aplicar las reglas que sirven para eliminar los símbolos principales de las premisas. Acá el símbolo principal es la conjunción. Fíjense, yo acá no solo eliminé la conjunción de 1 para quedarme con no hay un X tal que R de X, también hice lo mismo, volví a aplicar la misma regla en la misma premisa para quedarme con el segundo miembro de la conjunción. ¿Por qué? Bueno, porque yo tengo que probar que todos los IES tienen la propiedad Q. ¿Y de dónde puedo sacar eso? Bueno, Q aparece en la segunda premisa. Para sacar a Q de ahí, lo que voy a tener que hacer es eliminar este cuantificador universal. ¿Cómo lo elimino? Fíjense, acá lo eliminé en 5. Bueno, lo elimino aplicando la regla de eliminación de cuantificador universal. ¿Y para eso qué hago? Cambio cada aparición de la X por una misma constante. Yo acá podría haber hecho un reemplazo tal que cada aparición de la X la reemplazo por la A, y hacer si P de A, entonces Q de A. Pero ¿qué pasa? Eso a lo sumo me podría llevar a Q de A, pero si yo tengo Q de A, después no voy a poder decir que todos los IES tienen la propiedad Q. ¿Por qué? Porque A es una en particular, A es la que está mencionada en esta premisa y en esta otra, ¿no? Es el A con respecto a cual todos los X tienen esta relación P, no es una cualquiera. Entonces no me sirve A, tengo que buscar otra letra. Y como la eliminación del cuantificador universal me dice que esto es verdadero para todos, y que si es verdadero para todos, es verdadero para A, para B, para C, bueno, yo acá elegí trabajar con la B, ¿sí? Es decir, en 2, lo que hice fue eliminar este cuantificador universal, reemplazando cada aparición de la variable X por la letra B, por la constante B. Bueno, y como yo ahora estoy interesada en obtener Q de B, voy a tener que eliminar este condicional. ¿Y cómo podría eliminar ese condicional que tengo ahí? Bueno, lo elimino si tengo el antecedente P de B. ¿De dónde podría sacar P de B? ¿Dónde podría tener ese antecedente? Bueno, ¿se acuerdan que acá dijimos que en la premisa 1 figuraba que todos los X tenían la relación P con A? Y por eso ya lo habíamos eliminado la conjunción de 1 también para quedarnos con ese segundo conjunto. Ahora, si yo en 4 tengo que todos los X tienen la relación P con A, esa relación la tiene A, la tiene B, la tiene C, etc. La tiene cualquier individuo del dominio. Pero bueno, a mí lo que me interesa es el caso de B. Así que lo que hago en 4 es eliminar el cuantificador universal que está en 4 y quedarme con P de B. Y ahora sí puedo eliminar el condicional que está en 5, ¿sí? Porque en 5 tengo un condicional y el 6 tengo el antecedente de ese condicional. Entonces estoy en las condiciones de aplicar la regla de eliminación de ese condicional y quedarme con Q de B. Pero bueno, yo lo que necesitaba no era Q de B, yo necesitaba probar que todos los IES tenían la propiedad Q. ¿Puedo pasar de Q de B a decir que todos los IES tienen la propiedad Q? Sí, lo puedo hacer, yo acá no lo aclaré, pero conviene aclararlo. Vamos a aclararlo acá. ¿Por qué lo puedo hacer? Porque B es un parámetro en esta derivación, ¿sí? Un problemita con el texto. B es parámetro. ¿Qué quiere decir que B es un parámetro en esta derivación? Que no apareció en las premisas, ni en la conclusión, ni en ningún supuesto no cancelado. Así que si yo en vez de usar la B hubiera usado la C, la D o cualquier otra letra que no sea A, la derivación me hubiera salido igual, hubiera hecho los mismos pasos y hubiera llevado al mismo lugar. Entonces eso me garantiza que ese B es un fulano cualquiera, digamos, ¿no? O sea que por eso puedo reemplazar la B por una variable, en este caso a mí me sirve la variable I, y decir que todos los IES tienen la propiedad. Bueno, y lo único que me falta hacer ahora para llegar a la conclusión es poner en conjunción la fórmula que tengo acá en 8 con la que ya había derivado en 3, ¿no? Introduzco la conjunción entonces entre, acá está mal, entre 8 y 3, y ya llegué a la fórmula que tenía que probar, es decir, a la conclusión. Bueno, vamos ahora a la regla más difícil de todo el método de deducción natural. ¿Por qué es la más difícil? Porque acá, además de usar un parámetro, como en la regla de introducción del universal que presentamos recién, cuando yo elimine el existencial, voy a tener que usar una subderivación. ¿Por qué? Es decir, voy a tener que abrir una caja, un supuesto, y hacer una subderivación.
¿Por qué? Porque de saber que hay alguien, supongamos que a mí me dicen que en este curso hay alguien que es uruguayo. Yo, de saber esa información, no puedo concluir entonces, por ejemplo, que González, que es uno de los alumnos que está en la lista, es uruguayo. Quizás hay un uruguayo, pero no es él, quizás es Pérez, o quizás es, no sé, García, o cualquier otro alumno. Es decir, no hay una inferencia directa de hay un X que tiene la propiedad P, A tiene la propiedad P, o a B tiene la propiedad P. No sé quién es el que tiene la propiedad P. Entonces, ¿qué es lo que, cómo es que vamos a trabajar con esto? ¿Cómo es que podríamos eliminar el existencial? Bueno, si yo a partir de suponer que hay un individuo que cumple lo que dice esa fórmula existencial, es decir, si yo suponiendo que, no sé, González es uruguayo, logro probar una fórmula en la que no figure González, entonces puedo eliminar el cuantificador existencial y decir que de ese cuantificador existencial se sigue la fórmula que yo logré probar a partir del supuesto de que era González el que cumplía con esta fórmula existencial. Supongamos, por ejemplo, que a mí me dicen que hay volcanes en Argentina que están activos, ¿no? Bueno, yo de ahí no puedo deducir efectivamente que el Copahue es un volcán que está en Argentina y está activo. Es un enunciado verdadero, pero no se deduce de que de este enunciado verdadero hay volcanes en Argentina que están activos, ¿no? Ahora, lo que sí podemos hacer es suponer que sea el Copahue, el volcán que me afirman que está en Argentina y está activo, y ver qué consecuencias se deduce de ahí. Eh, eh, digamos, la derivación no nos vamos a referir al Copahue específicamente, nos vamos a referir a un individuo que va a estar designado por una constante que, como pasaba en la regla que mencionamos recién, ese individuo tiene que ser un individuo cualquiera, es decir, no tiene que ser un individuo que ya esté mencionado en las premisas, ni en la conclusión, ni en supuestos no cancelados. Eh, entonces, volviendo a la analogía de los volcanes que están activos, digamos, uno sabe que si cualquiera sea el volcán de que se trate, va a estar activo si o se va a considerar activo, esto es en realidad es una convención, se va a considerar activo si entró en erupción al menos una vez en los últimos 10.000 años, ¿no? Entonces, si yo sé que es verdadero que hay al menos algún volcán en Argentina que está activo, lo que podría inferir es que hay algún volcán en Argentina que entró en erupción al menos una vez en 10.000 años, ¿no? Esta inferencia que yo estoy proponiendo no hace referencia al volcán Copahue en particular, ¿no es cierto? Pero lo que nosotros vamos a hacer en la derivación es suponer que sea el Copahue, el volcán argentino que está activo, y de ahí vamos a inferir entonces que si está activo es porque entró en erupción al menos una vez en los últimos 10.000 años. Ahora bien, si yo tengo una oración que dice que el Copahue es un volcán que está en Argentina y entró en erupción al menos una vez en 10.000 años, por la regla de introducción del existencial que nosotros ya vimos, de ahí podemos inferir que hay al menos un volcán en Argentina que entró en erupción en los últimos 10.000 años. Y acá no nos referimos al volcán Copahue. De esa manera es que la regla de introducción del existencial nos va a permitir pasar en general de enunciados existenciales a otros enunciados existenciales, pero no de enunciados existenciales a enunciados universales o enunciados particulares, ¿sí? Entonces, veamos cuál es la forma de la regla. Para eliminar un cuantificador existencial, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, dado una fórmula en la que figure ese cuantificador existencial, si yo solamente puedo eliminar un cuantificador existencial si parto de una fórmula en la que figure ese cuantificador. ¿Qué es lo que hago? Bueno, lo que voy a hacer es una subderivación
en la cual voy a suponer que esta fórmula, que se refería a algún volcán en Argentina, supongamos, en realidad es verdadera para un individuo concreto, por ejemplo, para el volcán Copahue, pero que tiene que ser un individuo concreto que no figure ni en las premisas ni en las conclusiones ni en supuestos no cancelados, porque la idea es que pueda ser un individuo cualquiera, no un individuo que cumpla ciertas condiciones específicas. ¿Y cuándo voy a llegar, cuándo voy a cerrar este supuesto? Bueno, este supuesto lo voy a poder cerrar cuando llegue a una fórmula cualquiera, siempre que en esta fórmula no figure ese individuo, el individuo del supuesto, ¿sí? Por ejemplo, en nuestro caso sería el volcán Copahue. Es decir, la única restricción sobre esta fórmula, sobre la fórmula de llegada, es que no figure el individuo que estaba en este supuesto. Fíjense, en esta fórmula esta puede ser una fórmula existencial, o podría ser una fórmula en la que figure otro individuo, pero no el individuo que está acá, o podría ser el absurdo también, podría ser una fórmula en la que figure el símbolo de absurdo. Bueno, una vez que yo llego a esa fórmula en donde ya no está este individuo mencionado, ahí cancelo el supuesto. ¿Y dónde termina la regla? Bueno, repito de nuevo esa fórmula. ¿Y por qué la repito? Bueno, porque ahora ya no va a estar dependiendo de este supuesto, ¿sí? Ahora ya puedo decir que esta fórmula se deduce del hecho de tener esta fórmula existencial y del hecho de que suponer que esa fórmula se cumple para un individuo concreto me permitió llegar a esta otra forma, ¿sí? Es decir, la diferencia entre esta aparición de la forma y esta otra aparición de la forma es que acá no está condicionada, en cambio acá está condicionada por este supuesto que se refería a un individuo particular, que recordemos que tiene que ser un parámetro, ¿sí? Que no puede estar ni en premisas, ni en conclusión, ni en supuestos no cancelados. Bueno, vamos a un ejemplo concreto. Vamos a partir, por supuesto, del primer razonamiento con el que empezamos la clase, que era bastante simple, que decía que a partir de la premisa de que hay mamíferos que son animales acuáticos, se infiere que algunos animales acuáticos también son mamíferos, ¿no? Entonces, veamos este caso. Por ejemplo, acá dijimos entonces que hay mamíferos que son animales acuáticos y yo tengo que demostrar que hay animales acuáticos que son mamíferos. ¿Qué hago entonces? Bueno, como tengo que eliminar este existencial, empiezo con una subderivación, ¿sí? Lo que hago es proponer una subderivación en la cual el supuesto es que esta fórmula, es decir, la fórmula existencial, se cumple para el caso de un individuo particular, ¿sí? Por ejemplo, en mi caso podría ser Moby Dick, porque estoy hablando de mamíferos que son animales acuáticos, ¿no? Es decir, supongamos que es Moby Dick el individuo que cumple esto, que de ser un mamífero y además ser un animal acuático. ¿Por qué puede usar Moby Dick? Bueno, como la letra B, y bueno, porque no figuran en las premisas ni en la conclusión. Por supuesto que esto constituye un supuesto, ¿no? Pero no figura en anteriores supuestos no cancelados. Eso es algo que hay que tener o sea, lo puede usar en este supuesto porque no figura en supuestos anteriores no cancelados. ¿Cuándo terminaría yo mi prueba? ¿Cuándo podría cancelar yo la subderivación? Bueno, cuando llegue a una fórmula en la cual ya no figura, esto no lo puse, pero convendría aclararlo, tiene que ser, yo tengo que llegar a una fórmula en la que no figure el parámetro B, ¿sí? Porque si no B dejaría de ser parámetro, ¿sí? Acá si quieren podemos aclarar que esta letra B que estamos usando acá, vamos a aclarar que B es parámetro. En realidad sabemos con certeza que es parámetro cuando vemos que podemos llegar a ella a concluir la subderivación sin mencionar esa fórmula, esa constante. Bueno, entonces, si yo llego a una fórmula como esto es lo ideal porque es la conclusión, en la que no figura el individuo B,
¿qué hago? Cancelo ahí la subderivación, y en el siguiente paso repito esa misma fórmula y la justifico por haber eliminado este existencial que está acá, usando la subderivación que fue desde el paso 2, bueno, hasta en mi caso es el paso n-1, que no sé cuál es todavía. Este sería el esquema de la prueba. Vamos a la prueba concreta. Como siempre, fíjense, yo acá puse la premisa, la conclusión la estoy poniendo acá a la derecha, después la pongo después de esta barrita para indicar que ese es el objetivo de mi prueba, y como la eliminación de este existencial requiere hacer una subderivación, que es lo que estoy haciendo acá, una subderivación, pongo cuál es el objetivo del supuesto con que inicio la subderivación. Bueno, por supuesto, en este caso el objetivo es llegar a la conclusión, por eso estoy repitiendo la fórmula de arriba, ¿no? ¿Y cómo podría llegar a la conclusión? Bueno, yo podría llegar a la conclusión si antes llega un caso particular. Fíjense, esto es un caso particular de la conclusión, ¿no? En donde en vez de hablar de X, estoy hablando del individuo B. Solamente es esa la diferencia. Bueno, yo acá, ¿por qué usé el individuo B? Bueno, recordamos, acá podría haber usado en realidad la letra A, la C, cualquier otra letra, porque total no hay ningún otro constante individuo mencionado ni en las premisas ni en la conclusión. De todas maneras, como pusimos recién, acá aclaramos, podemos aclarar que B es parámetro justamente por eso, ¿no? Porque no está en supuestos anteriores que no fueran cancelados, ni en premisas ninguna. Bueno, ¿y cómo podríamos llegar a armar esta fórmula, ¿no? Que es el caso particular de la conclusión a la que queremos demostrar? Bueno, fíjense que esta fórmula tiene como conectiva principal una conjunción, así que para armarla tengo que tener el conjunto de la derecha y el conjunto de la izquierda. ¿Cómo podría tener esos conjuntos? Bueno, si me fijo en el supuesto que tengo acá en 2, están estas mismas letras, lo único que en diferente orden. Así que lo que tendría que hacer es simplemente eliminar la conectiva. Empiezo eliminando la principal siempre. Fíjense que todas las reglas se aplican a los símbolos lógicos principales. Yo en el paso 2 no podría aplicar la eliminación de la conjunción a esta conjunción porque no es la conjunción principal. El símbolo principal es. Entonces elimino esa conjunción y ¿qué me quedo? Bueno, me quedo con el conjunto de la derecha y también con el conjunto de la izquierda, porque los dos me van a servir. ¿Y qué hago para armar la conclusión? Bueno, después vuelvo a introducir esa conjunción, ¿sí? Que es el que va a pasar a ser el símbolo principal. Recuerden, siempre lo que elimino es lo que estaba como símbolo principal, y lo que introduzco es lo que va a ser el símbolo principal cuando lo introduzco. Entonces lo que hice es finalmente introducir la conjunción, pero en otro orden, ¿sí? Es una especie de propiedad conmutativa de la conjunción, en realidad uno podría considerar. Bueno, y ahora en 5, fíjense, en 5 yo todavía no podría terminar esta subderivación. ¿Por qué? Porque todavía figura B acá. Pero bueno, igual la conclusión a la que yo tengo que llegar no tenía por qué referirse a B, tiene que referirse a algún individuo, no específicamente a B. Entonces lo que hago es introducir el cuantificador existencial, reemplazando cada aparición de la variable X, B, perdón, de la constante B, por la variable X o por la variable que figura en la conclusión. En este caso en la conclusión figura X, así que uso la variable X. Bueno, y acá en 6 ya sí podemos asegurar que no figura B. Como no figura B, estamos seguros de que B es el parámetro, ahí podemos cancelar la subderivación, y en el siguiente paso, ¿qué hacemos? En el siguiente paso volvemos a repetir esa fórmula, ¿por qué? Bueno, porque ahora ya no depende de este supuesto, ¿sí? En 6, cuando aparecía la fórmula, dependía de que fuera verdadero este supuesto. En 7, en cambio, ya no depende de ese supuesto. Yo lo puedo justificar diciendo que acá terminó la prueba de eliminación del existencial. ¿Cuál existencial? El que estaba en 1. ¿Sí? Porque ustedes dirían, ¿cómo eliminaste el existencial si acá hay otro existencial? Bueno, pero es otro existencial, la fórmula es diferente. ¿Sí? Yo acá eliminé el existencial el que estaba en 1, no cualquier existencial. ¿Y qué usé para eso? Usé una subderivación, que es la que va desde el paso 2 hasta el paso 6. Entonces fíjense que para justificar tengo que poner la línea en donde está el existencial y todas las líneas que quedaron adentro de esta caja que es la de la subderivación. Bueno, veamos un ejemplo, veamos otro ejemplo de aplicación de esta reta. Con este razonamiento que dice, hay delfines rosados que viven en el río Amazonas,
Cualquier delfín es un cetáceo, por lo tanto, hay cetáceos que viven en el río Amazonas. Se simboliza de esta manera, si uno se llama P de X hacer delfín, Q de X hacer rosado, R de X a vivir en X venía, etc. Y A sería el Amazonas. Bueno, como siempre ponemos las premisas una abajo de la otra, a la derecha ponemos cuál es el objetivo de la prueba, que obviamente es llegar a la conclusión. Y ahora que vemos que yo tengo que llegar a una fórmula existencial. Yo a esta fórmula existencial podría llegar si antes llegara un caso particular, por ejemplo, S de B y R de BA, o S de C y S de CA, o S de D, etc. ¿Cómo podría llegar un caso particular de eso? Bueno, veamos dónde aparecen S y R en las premisas. S aparece acá y R aparece acá. Ahora bien, ustedes saben que mirando las premisas, lo que uno piensa es en reglas para eliminar los símbolos lógicos de las premisas, los principales. Y acá tengo como símbolo principal el cuantificador universal, y acá tengo como símbolo principal el cuantificador existencial. Entonces uno diría que lo que uno tiene que hacer acá es eliminar esos cuantificadores, el existencial de acá y el universal. Yo lo que les aconsejo siempre que tengan una premisa existencial y un universal, es siempre empezar eliminando el existencial, no el universal. Aunque primero figure el universal, no empiecen eliminando el universal. Siempre que puedan, eliminen primero todos los existenciales que haya y después los universales. ¿Por qué? Porque la eliminación del universal es una regla que no tiene restricciones, ¿sí? Lo que es verdadero para todos es verdadero para A, para B, para C, etc. En cambio, la eliminación del existencial es muy compleja, sí tiene restricciones. Yo me tengo que asegurar que el individuo que uso para eliminar el existencial en el supuesto, fíjense que use C, me tengo que asegurar que ese individuo es un individuo cualquiera, es decir, que no esté en las premisas, que no esté en la conclusión, que no esté en supuestos no cancelados. Entonces, por eso conviene primero eliminar el existencial. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, con una subderivación. Nunca lo hagan directamente, ¿sí? De saber que hay un delfín que vive en el río Amazonas, no puedo asegurar que Juancito es un delfín y que vive en el río Amazonas. No sé quién es el delfín que vive en el río Amazonas. Pero bueno, supongamos, para eliminar el existencial, que es el individuo C, el delfín que vive en el río Amazonas y que es rosado. Supongamos que es el individuo C. Yo no podría usar la letra A, ¿sí? La letra A no la puedo usar porque está en la premisa y está en la conclusión, independientemente de que la A se refiere al río Amazonas, ¿no? No la puedo usar porque está en las premisas y en la conclusión, así que no sería un parámetro, pero sí podría usar la B, la C, la D, etc. Bueno, a mí en este caso se me ocurrió usar la C, entonces digo, supongamos que lo que me dicen en la premisa 1 se cumple para el individuo C, y veamos cómo puedo hacer para llegar de acá a la afirmación de un caso particular de la conclusión, por ejemplo, S de C y R de C. Bueno, R de C lo puedo sacar de acá muy fácil como, y eliminando esta conjunción, ¿no? Siempre que uno tiene premisas o fórmulas que están como supuestos, o fórmulas que se derivan de las premisas o de esos supuestos, lo que trata es de eliminar los símbolos principales de esas fórmulas, ¿no? Y para eso aplica reglas de eliminación. Y eso es lo que yo hice acá. Eliminé esta conjunción y me quedé, fíjense, yo no solo voy a eliminar esa conjunción para quedarme con R de CA, que es este conjunto, también acá eliminé la conjunción para quedarme con P de C y Q de C. ¿Y por qué hice esto? Bueno, porque además de llegar a R de CA, para después construir esta conclusión, necesito tener S de C. Y ese está acá, está en la segunda premisa, pero está como parte de esta fórmula que es universal, ¿sí? Así que yo, ¿cómo podría eliminar ese universal? Bueno, fácilmente. Lo que es verdadero para todos es verdadero para A, para B, para C, etc. A mí eliminarlo para A no me va a servir, porque yo lo que necesito después es que esta S se aplique del mismo individuo que de acá se aplica a la relación R, ¿no? Entonces, la posición que acá ocupa la X va a estar ocupada por el mismo individuo que acá tiene del que acá voy a predicar que tiene la propiedad C, ¿no? Por ejemplo,
Lo que quiero decir es, acá, si acá pongo C, acá pongo C. Si acá pongo B, acá pongo B. Pero no puedo usar la A, les dije, ¿no? Lo puedo usar la A porque la A no sería parámetro. Entonces, si bien yo puedo decir que si esto es verdadero para todos, también es verdadero para A, no me sirve, lo puedo hacer, pero no me sirve. ¿Sí? No me sirve, pues después no me va a servir para vincular S de I con R de XA. Entonces elijo otra letra. ¿Qué letra? La C, por supuesto, porque así, fíjense, si yo elijo la C y elimino este cuantificador universal, cada aparición de la variable I la voy a reemplazar por la letra C. Esto es lo que dice en el paso 6. ¿Sí? Eliminé el universal de 2. Y ahora me voy a poder quedar con S de C. ¿Por qué? Porque voy a poder eliminar este condicional. ¿Cómo sé que voy a poder eliminar este condicional? Y bueno, lo voy a poder eliminar porque voy a poder obtener su antecedente. ¿De dónde voy a poder obtener su antecedente? De acá. ¿Sí? Fíjense. P de C y Q de C salió del paso 3, de eliminar la conjunción del paso 3. Pero a su vez, P de C y Q de C también es una conjunción que yo puedo eliminar y quedarme con P de C, que es la fórmula que me sirve. Ahora, si P de C implica S de C y yo tengo que es verdadero P de C, entonces, que es lo que tengo en 5, entonces puedo inferir S de C, que era lo que yo quería, por eliminación del condicional entre 6 y 5. Y bueno, y ahora simplemente, ¿qué tengo que hacer? Tengo que armar esta fórmula. Va, en realidad un caso particular de esa fórmula. Y ya tengo los dos conjuntos, porque tengo R de CA, que ¿de dónde salió? R de CA. Salió de acá, de eliminar esta conjunción de 3. Y S de C, ¿de dónde salió S de C? Bueno, como dijimos recién, de eliminar el condicional, de eliminar este condicional que estaba en 6, ¿cierto? Bueno, entonces ahora simplemente lo que hago es introducir la conjunción entre S de C que estaba en 7 y R de C que estaba en 8. Acá quedan un poco juntos todos los... a ver si podemos hacer un poco más chiquitito esto. Ahí está. Bueno, ahora introducimos la conjunción, les dije, entre S de C que está en 7 y R de C que está en 8. Fíjense que hasta ahora estuvimos aplicando reglas de eliminación. Hicimos un supuesto para eliminar el existencial, eliminamos la conjunción, eliminamos el condicional. Acá eliminamos el cuantificador universal de 2, después eliminamos el condicional. Y ahora viene toda la parte analítica, la parte en que desarmamos las fórmulas que están en las premisas, y ahora armamos con lo que obtuvimos, con esas fórmulas atómicas que obtuvimos, armamos la fórmula que está en la conclusión. Entonces, primero introducimos la conjunción y ahora introducimos el cuantificador existencial. ¿Por qué puedo introducir el cuantificador existencial? Bueno, porque esa es una regla que no tiene ninguna restricción, ¿sí? Lo que es verdadero de C es verdadero de algún individuo, ¿no? Si yo sé que Juan es alumno, sé que hay alguien que es alumno. Entonces simplemente lo que hago es reemplazar cada aparición de la C por la variable X y decir que esto se cumple para algún individuo. Eso es lo que hice en el paso 10. Ahora fíjense, bueno, yo acá no lo puse, pero hubiera convenido aclarar acá que en el supuesto estoy usando C porque C es un parámetro en esta derivación, ¿no? Es decir, no están ni en las premisas ni en la conclusión. Y fíjense que acá en la fórmula de llegada, en la fórmula 9, llegué a una fórmula en donde no figura C. Como en esa fórmula ya no figura C, puedo cancelar acá el supuesto que venía de 3, puedo terminar la subderivación, y en el paso siguiente vuelvo a repetir esa fórmula. ¿Y por qué la vuelvo a repetir? Bueno, porque ahora esta fórmula no depende de este supuesto de que era el individuo C, el delfín rosa que vivía en el Amazonas, ¿sí? Ahora, esta fórmula yo la puedo probar, y la probé aplicando la regla de eliminación del existencial. ¿De cuál existencial? Bueno, de este que estaba en 1, ¿sí? Fíjense, yo también llegué a una fórmula existencial acá, ¿no? Pero no importa, es otra fórmula existencial diferente, o sea, no es el mismo existencial que estaba acá. Yo eliminé este existencial y eso es lo que pongo acá, el número de la fórmula donde estaba el existencial, y también pongo
los números de las fórmulas que quedaron adentro de la subderivación, desde que empezó la subderivación hasta que la terminé. Bueno, este es un ejemplo de cómo usar la regla de eliminación existencial. Veamos otro ejemplo para probar otro ejemplo para la aplicación de esta regla con este razonamiento que no interpretamos directamente, tenemos la estructura acá, ¿no? Como siempre, fíjense, lo que vamos a hacer es poner las premisas una bajo la otra y al costadito ponemos la conclusión, ¿no es cierto? El objetivo al que queremos llegar. Y como siempre nos fijamos que como esta conclusión es existencial, yo voy a poder llegar a esta fórmula si antes llega un caso particular, por ejemplo, a Q de A, o a Q de B, o a Q de C. ¿Sí? Si Juan es alumno, voy a poder probar que ahí hay un que sale. Ahora bien, ¿qué estrategia vamos a usar? Fíjense, veamos, ¿de dónde podríamos sacar Q? Bueno, Q está acá, así que yo podría sacar a Q si elimino este cuantificador universal, ¿sí? Pero con eso no me va a alcanzar, porque si elimino el cuantificador universal, podría obtener una fórmula de tipo si P de A, entonces Q de A, o si P de B, entonces Q de B, ¿no? Es decir, me va a quedar una fórmula condicional, así que después tendría que eliminar este condicional. Y para eso voy a necesitar tener P de A, o P de B, o P de C, depende con qué individuo trabaja. ¿Y dónde podría sacar P? Y bueno, P está acá. Entonces, si yo eliminar este condicional, que está en 1, podría después quedarme con esta fórmula que me dice que hay alguien que tiene la propiedad P. Si eliminara después este existencial, entonces después podría tener este antecedente. Entonces, esa es la estrategia que vamos a hacer, ¿sí? La estrategia que vamos a usar. Lo que vamos a hacer es tratar de eliminar este condicional para quedarnos con este existencial, después eliminar este existencial, y para eso, fíjense, para eliminar el existencial voy a tener que hacer una subderivación, que es lo que estamos mostrando acá. Voy a tener que suponer que hay un individuo, que es el que tiene esa propiedad P, y no voy a poder usar A, porque A están las premisas. ¿Y cuándo voy a cancelar el supuesto? Bueno, acá repetimos que B es parámetro, es decir, no figura en premisas ni en conclusión. ¿Y cuándo voy a poder cancelar este supuesto que empezó en PDB? Bueno, cuando yo llegue a una fórmula como la que está en n-1, en donde no figura el individuo B, no figura el parámetro. En particular, yo voy a tratar de llegar a esta fórmula que es la conclusión propiamente dicha, ¿no? A veces puede pasar que uno no llegue a la conclusión, pero lo importante es que a la fórmula que yo llegué acá no tiene que estar el parámetro, ¿sí? Esta fórmula puede ser una existencial, puede ser cualquier fórmula, pero no tiene que tener el parámetro. Incluso puede ser el símbolo de absurdo, ¿sí? La T patas para arriba podría ser. Bueno, vamos a hacer la prueba directamente. ¿Cómo hacemos esta prueba? Bueno, yo les dije que mi interés era buscar un caso particular de la conclusión para después introducir el existencial que está acá, ¿no es cierto? Que eso es lo que buscamos, introducir este existencial. ¿Y cómo podríamos hacerlo? Bueno, sacando la Q de acá. ¿Y cómo podríamos sacar a Q de acá? Bueno, si primero eliminamos este universal. ¿Y cómo podríamos eliminar ese universal? Bueno, eso es simple, lo que vale para todo vale para A, para B, para C. El problema es que después me va a quedar un condicional acá. Y para eliminar ese condicional tendría que tener el antecedente, es decir, tendría que tener PDA o PDB o PDC. Y ese antecedente lo voy a poder obtener si lo saco de acá. Pero para tener esta fórmula tendría primero que eliminar este otro condicional. Y para eso necesito el antecedente, es decir, necesito saber que hay alguien que tiene la propiedad de R. Y no tengo ese antecedente. Pero fíjense, como premisa me figura que A tiene la propiedad de R, ¿no? Si A tiene la propiedad de R, hay alguien que tiene la propiedad de R, ¿no? Entonces, esto es lo que hice en el paso 4.
introduje un cuantificador existencial, ¿sí? Si Juan es alumno, hay alguien que es alumno, eso es lo que estoy haciendo acá. O si la Tierra rota, hay algo que rota. O si el Sol brilla, hay algo que brilla, ¿sí? Estamos introduciendo el existencial, que esa es una regla que no tiene restricción. ¿Para qué lo hicimos? Para obtener este antecedente. Entonces ahora yo tengo la fórmula 1, que es un condicional, en 4 tengo el antecedente de este condicional, y así puedo derivar el consecuente, que es hay un x tal que p de x. ¿Para qué quería derivar ese consecuente? Bueno, porque necesito tener un caso de un individuo que tenga la propiedad P para después trabajar con esta fórmula, ¿no? El problema es que acá no sé quién es el individuo que tiene la propiedad P, ¿no? Acá yo lo que derivé es que hay alguien que tiene la propiedad P, pero no sé quién es. Entonces, bueno, hagamos una prueba para eliminar ese existencial. Fíjense que todo lo que estamos haciendo hasta ahora es aplicar reglas de eliminación a las premisas, ¿sí? Eliminamos, bueno, en realidad acá lo que hicimos primero fue introducir el cuantificador existencial sobre 2, ¿no? Y después eso lo usamos para eliminar el condicional. Y ahora vamos a eliminar el existencial, pero esa es una prueba que requiere una subderivación, es decir, hacemos un supuesto, suponemos que es B el individuo que tiene la propiedad P, con el propósito de llegar a una fórmula en la que no figure el individuo B. En particular, trataré de llegar a la conclusión, pero quizás no llego a la conclusión, ¿no? Si quieren, aclaremos acá que puedo usar B porque B es parámetro en esta derivación. Bueno, ¿y ahora qué hago? Como yo estoy interesada en obtener un caso particular de Q, es decir, que A tiene la propiedad Q, o que B tiene la propiedad Q, o que C tiene la propiedad Q, estoy interesada en eliminar, en obtener Q de acá. Entonces, para eso lo primero que hago es eliminar este cuantificador universal, ¿sí? Fíjense que yo no empecé la prueba eliminando el universal. Antes de eliminar el universal, siempre conviene eliminar los existenciales, ¿sí? Pero bueno, ahora sí, en el paso 7, eliminamos el universal que está en 3. ¿Y para qué individuo? Bueno, yo acá podría haber afirmado que si P de A, Q de A también, pero ¿qué pasa? No me hubiera servido para vincularlo con lo anterior, porque acá tengo P de B. Entonces lo que hago es eliminar el universal para el caso del individuo B. Y ahora tengo acá en 7 un condicional, ¿sí? P de B, entonces Q de B. Y en 6 tengo el antecedente de ese condicional, así que puedo eliminar el condicional y quedarme con el consecuente. Fíjense que yo todavía ni en 7 ni en 8 podría haber cerrado esta subderivación. ¿Por qué? Porque todavía figura B ahí. Yo tengo que cerrar la subderivación cuando llegue una fórmula en la que no figure. Pero bueno, eso no es problemático, porque yo en realidad no quería llegar a probar que B tenía la propiedad Q, perdón. Lo que quería probar es que hay alguien que tiene la propiedad Q. Y bueno, si B tiene la propiedad Q, hay alguien que seguro tiene la propiedad Q, ¿sí? Es decir, la regla de introducción del existencial es una regla que no tiene restricciones, ¿sí? Si Argentina es un país agroexportador, hay algo que es un país agroexportador, ¿sí? Si Argentina limita con Uruguay, hay un país que limite con Uruguay, ¿sí? Entonces, simplemente acá reemplazo la B por una constante, por una variable y cuantifico existencialmente. Y acá el 9, como ya no figura, acá ya no figura B, ahí sí puedo cancelar el supuesto. Ahí sí puedo, recién ahora puedo cancelar el supuesto que habría en 6, y en el paso siguiente vuelvo a repetir esa fórmula. Siempre recuerden que para eliminar una existencial uno tiene que repetir la fórmula 2 veces, ¿sí? Porque la primera vez la obtuve bajo el supuesto de que es verdadero un caso particular del existencial. En cambio, la segunda vez ya no dependo de ese supuesto, porque la subderivación ya la cerré antes, ¿no? Entonces, acá justifico diciendo que eliminé el existencial. ¿Cuál existencial? El que estaba en 5, este de acá, y acá menciono todos los pasos que intervinieron en la subderivación, que en este caso son el paso 6 a 9. Bueno, acá tenemos otro caso, otra subderivación, que nos va a permitir
aplicar la regla de eliminación del cuantificador existencial. ¿Cómo sé que me va a servir para explicar eso? Bueno, porque en la premisa hay un existencial. Es así. Como en la premisa hay un existencial, cuando yo quiera trabajar con esa premisa, voy a tener que eliminar el símbolo principal de esa premisa, que es un existencial. En la segunda premisa tengo un cuantificador universal, pero ¿se acuerdan que yo les dije siempre? Conviene, siempre que se pueda, conviene primero eliminar el existencial y después el universal, aunque el existencial no sea la primera premisa, quizás la primera premisa sea la universal, pero no importa, es decir, si acá las premisas estuvieran en otro orden, igual yo el ejercicio lo hubiera empezado así, ¿sí? Hubiera empezado tratando de eliminar este existencial. ¿Por qué? Bueno, fíjense, yo tengo que llegar a esta conclusión, que me dice que se da S de CA. ¿Y cómo podría eliminar, cómo podría llegar a ese CA? Bueno, S de CA está acá, ¿sí? Así que yo para llegar a esta fórmula tengo que eliminar los símbolos principales de esta fórmula, que son el cuantificador universal y después el condicional. Ahora, para eliminar el condicional que está acá, fíjense, el problema es que yo voy a tener que tener el antecedente. Y en ese antecedente están las fórmulas P y R. R no aparece para nada en las premisas, pero P sí. Entonces, si yo le llegara a demostrar esta fórmula, después introduciría la disyunción, ¿sí? Que es una regla bastante fácil, y luego habría armado así el antecedente y podría eliminar el consecuente, perdón, podría eliminar el condicional y quedarme con el consecuente. Entonces, la idea es que yo tengo como objetivo obtener esta fórmula. ¿Y de dónde podría sacarla? Bueno, solamente puedo sacarlo de acá, de la premisa que está acá. Para eso, ¿qué voy a tener que hacer? Voy a tener que eliminar el existencial y también después voy a tener que eliminar la conjunción, ¿sí? Pero primero empiezo por el símbolo principal, el existencial, que no lo puedo eliminar directamente. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, tengo que hacer un supuesto. Supongamos que lo que me dicen en uno se cumple para un individuo, que no puede ser A, ¿sí? Y que no puede ser C tampoco, porque A y C están en las premisas y están en la conclusión. Entonces uso otro individuo, uso el individuo B, ¿sí? Acá si quieren aclaramos que B es un parámetro en esta derivación porque no figura ni en las premisas ni en la conclusión. Y tampoco hay supuestos anteriores que no hayan sido cancelados, ¿no? Entonces yo digo, supongamos que sea B el individuo que cumple lo que me dice esta premisa y veamos qué consecuencias se derivan de allá. Bueno, de ahí se deriva, en primer lugar, que yo puedo eliminar este cuantificador universal. Este cuantificador universal lo puedo eliminar reemplazando todas las apariciones de la variable cuantificada, que son estas dos i's, por la constante que yo quiera, ¿sí? Yo podría reemplazar esta i por la a, por la B, por la C, por la que yo quiera, pero a mí ¿qué me va a convenir? Obviamente me va a convenir reemplazar la I por la B, ¿sí? Porque entonces me va a quedar acá P de AB y lo voy a poder vincular con el P de AB del supuesto 3. Entonces lo que hago es eliminar el cuantificador universal de 2, en este paso 4, reemplazando la I por B. ¿Y ahora qué me queda? Bueno, yo se acuerdan que quería eliminar este condicional para quedarme con ese desea, pero para eliminarlo tendría que tener este antecedente. ¿Y cómo hago para tener ese antecedente? Bueno, fíjense que acá hay una disyunción, así que con tener uno solo de estos disyuntos, por ejemplo con tener P de AB, yo ya podría armar la disyunción. ¿Y cómo podría obtener P de AB? Y bueno, yo lo tengo acá en el supuesto 3. Si elimino esta conjunción, ¿sí? Ya me podría quedar con P de AB. Entonces, eso es lo que hago en 5. Elimino la conjunción de 3 y me quedo con P de AB. Hasta ahora, fíjense, estuve aplicando todas las reglas de eliminación a las premisas o a las fórmulas que se dedujeron de las premisas. Siempre a los símbolos principales, ¿no? Y ahora empieza la parte en donde voy a tener que aplicar una regla de introducción, la introducción de la disyunción, ¿sí? Si es verdadero P de AB, es verdadera la disyunción de P de AB con cualquier fórmula. Pero a mí, ¿qué me interesa? Me interesa su disyunción con esta fórmula, con R de AB, para poder armar este antecedente, ¿no? Entonces, lo que hago en 6 es un paso instrumental. Introduzco la disyunción entre P de AB y la fórmula que yo necesito para armar este antecedente, el de 4.
Entonces ahora sí estoy en condiciones de eliminar el condicional de 4, ¿sí? Porque tengo un condicional en 4 y en 6 tengo su antecedente, así que elimino el condicional y me quedo con ese DCA, que es lo que yo necesitaba probar. Fíjense, ¿puedo cerrar ahora el supuesto que habría en 3? Ahora sí, en 6 no podía porque figuraba B, en 5 no podía porque figuraba B, en 4 no podía porque figuraba B, pero en 7 ya no figura B. Entonces ahí sí puedo cancelar el supuesto. Si quieren lo aclaramos acá, que ya no figura B, lo cual me asegura que B es un parámetro, ¿no? Entonces cancelo acá el supuesto y vuelvo a repetir de nuevo la fórmula, ¿sí? Vuelvo a repetir de nuevo la fórmula de llegada porque, bueno, porque ahora no depende del supuesto de que es el individuo B en particular el que cumplía lo que está en esta premisa existencial. Ahora yo lo puedo justificar diciendo que esta fórmula se deduce de esta premisa y de haber eliminado este existencial, el de la premisa 1, con esta subderivación, que fue del paso 3 al paso 7. Bueno, hasta ahora estuvimos usando subderivaciones para eliminar el existencial, pero podría pasar que en algunos casos yo tenga que combinar estrategias de manera tal de usar más de una de las reglas que aprendimos hoy, ¿no? Por ejemplo, fijémonos en este razonamiento. En este razonamiento tenemos un condicional como símbolo principal de la premisa y un cuantificador universal como símbolo principal de la conclusión. Entonces yo sé que acá les voy a poder explicar otro caso más de aplicación de la regla de introducción del universal, porque la conclusión a la que yo tengo que llegar tiene un cuantificador universal. Pero, si bien la regla de introducción del cuantificador universal no requiere subderivaciones, ¿sí? Requiere parámetros, pero no subderivaciones, si ustedes se fijan acá, en la prueba que yo hice, sí tuve que usar una subderivación. ¿Y por qué pasó esto? Y bueno, porque fíjense, esta fórmula que yo tengo que probar, que es la que está en la conclusión, además de tener un cuantificador universal, tiene un condicional. Entonces, ¿cómo llegaría a probar yo esta fórmula? Bueno, yo esta fórmula la llegaría a probar si antes llevo un caso particular. Por ejemplo, si P de AA, entonces Q de B, o si P de AC, entonces Q de B, o si P de AB, entonces Q de B, etc. Yo tengo que llegar a un caso particular. Y ese caso particular va a ser un condicional. ¿Cómo se prueba un condicional? Bueno, con la regla de introducción del condicional. ¿Se acuerda que para introducir un condicional, si uno quiere llegar a un condicional, por ejemplo, yo acá me propongo llegar a que P de AC implica Q de B, que sería un caso particular de esta fórmula, en donde en vez de hablar de la variable, tengo un individuo C. ¿Cómo lograría introducir este condicional? Y bueno, suponiendo el antecedente, que en este caso sería P de AC, y tratando de llegar bajo ese supuesto al consecuente, ¿no? Si lo logro, entonces ahí cancelo el supuesto y diría no que es verdadero el antecedente, tampoco que es verdadero el consecuente, sino simplemente que si es verdadero el antecedente, también es verdadero el consecuente. Entonces, una vez suponiendo P de AC, yo voy a tratar de llegar a Q de B, al consecuente. ¿Y cómo podría llegar a Q de B? Bueno, ahí me fijo en la conclusión, perdón, en la premisa. En la premisa está Q de B, pero está como consecuente de un condicional. Así que para que yo pueda obtener Q de B, tengo que eliminar este condicional. ¿Cómo podría eliminarlo? Y bueno, tengo que tener el antecedente. ¿Tengo ese antecedente? No, pero lo puedo construir, porque fíjense, yo acá supuse que era verdadero PDAC. ¿Con qué objetivo supuse que era verdadero PDAC? Bueno, no es ese objetivo que puse ahí, este es un error, ¿no? Yo en realidad, mi propósito era llegar a QDB. Ahí vamos a corregir. Si quieren aclaramos, bueno, no aclaremos nada. O sea, como yo estoy en el marco de una prueba condicional, lo que hice es suponer el antecedente para llegar al consecuente, ¿cierto? Esa es la idea. Entonces, por eso es que el subobjetivo es llegar a QDB, que es el consecuente de este condicional. Bueno, entonces, habiendo supuesto P de AC, si, por ejemplo, Juan es amigo de Pedro, yo sé que hay alguien es amigo de Pedro, ¿no? Entonces, si Juan es amigo de C, sé que hay alguien tan que Juan es amigo de ese alguien, ¿no? O sea, lo que hice acá fue
introducir el cuantificador existencial para armar el antecedente de esta premisa y eliminar este condicional. Es decir, de saber que A tiene la relación P con C, yo puedo asegurar a partir de eso que hay alguien que tiene la relación P con A. ¿Sí? Puedo introducir el existencial, esa es una regla que no tiene restricciones, simplemente cambio esta constante C por una variable y cuantifico. Y esta fórmula es la que está como antecedente en la primera premisa, así que eso me va a permitir eliminar el condicional y quedarme con Q. Y ahí donde llegué al consecuente de la fórmula que yo quería probar, cierro la subderivación y digo entonces que lo que yo supuse, el antecedente P de AC, me permitió derivar Q de B, que es el consecuente. Así que P de AC implica Q de B. Y lo justifico por introducción del condicional. Pero bueno, esa no es la conclusión que yo quería dar. La conclusión que yo quería llegar era que cualquiera sea X pasaba esto, no referido a C en particular, sino a cualquier X. Entonces la pregunta ahora es, ¿esto que yo probé para C, vale para cualquier X? Bueno, para eso me tengo que fijar que C sea un C cualquiera, que C sea un parámetro, ¿sí? Acá, fíjense, vamos a poner que C es efectivamente un parámetro. ¿Por qué sé que C es un parámetro? Bueno, porque no está en las premisas, no está en la conclusión, y si bien figuraba en un supuesto, en el supuesto que está en 2, ese supuesto yo lo cancelé en 4. Así que al momento que tengo que aplicar la regla de introducción del cuantificador universal, ya C no figura en supuestos no cancelados, ¿sí? El supuesto en el que figuraba ya fue cancelado. Bueno, entonces este es un ejemplo en donde aplicamos dos estrategias, la de introducción del universal y la de introducción del condicional. Vemos un ejemplo que es bastante más complicado. Fíjense, acá también hay que utilizar combinación de estrategias. ¿Cómo sé que lo voy a tener que hacer? Bueno, fíjense, en primer lugar, la conclusión es una fórmula que está negada. Así que si yo quiero llegar a una fórmula que está negada, ¿qué tengo que hacer? Suponer la fórmula afirmada y ver si con eso llego a un absurdo, ¿no? O sea, hacer una prueba para la introducción de la negación. Así que ahí ya voy a tener que hacer una subderivación. Por otro lado, ahí cuando yo esté tratando de hacer una prueba por el absurdo, voy a tener que llegar a una contradicción. ¿Y de dónde podría saltar la contradicción? Y bueno, por ejemplo, fíjense, en algún caso la contradicción podría saltar de acá, que me dicen que no es cierto que todos los X tienen la propiedad. No, miren, la contradicción va a saltar de acá, que me dicen, no hay alguien que tiene la propiedad Q, y de acá que me dicen que todos tienen la propiedad Q, todos los P tienen la propiedad Q. Entonces yo en algún momento voy a tener que eliminar este universal, y en algún momento seguramente también voy a tratar de ver cómo puedo llegar a esta fórmula, que es la que se contradice con la que espero sacar de acá. Y para eso, ¿qué voy a tener que hacer? Y voy a tener que eliminar el símbolo principal de esa premisa, que es la disyunción. Es decir, voy a tener que eliminar el símbolo principal de la premisa 1, que es un universal, y también voy a tener que eliminar el símbolo principal de la premisa 2, que es una disyunción. Ahora bien, la estrategia general, la más importante, es esta, introducir la negación, lo cual requiere un supuesto, ¿sí? Supongo esto, lo contrario de lo que yo quiero probar para llegar a un absurdo. Dentro de ese supuesto voy a hacer otros dos supuestos más. ¿Por qué? Y porque voy a tener que eliminar esta disyunción, así que primero voy a suponer que es verdadero este primer disyunto, y veo a qué fórmula llego, después voy a tener que suponer que es verdadero este segundo disyunto, y veo si llego a la misma fórmula que antes, y en el caso de que llegue a la misma fórmula que antes, bueno, podré eliminar esa disyunción. Igual el objetivo, ¿cuál sería? Llegar a una contradicción, así que voy a ver si tanto bajo el supuesto del primer disyunto, como bajo el supuesto del segundo disyunto, llego a un absurdo. Bueno, veamos acá la prueba. Fíjense, acá lo que hice es, todo esto que les comenté, está resumido en este gráfico. La idea es, como yo tengo que probar una fórmula negada, ¿qué es lo que hago? Parto de lo contrario de lo que yo quiero probar. Parto de la fórmula sin negar. ¿Con qué propósito? Con el propósito de llegar a una contradicción, ¿sí? Si logro llegar a una contradicción, ahí cierro
la subderivación, y en el paso siguiente que hago niego el supuesto. Ese supuesto no puede ser verdadero porque me lleva un absurdo. Esa va a ser la estrategia más importante, la principal. Ahora, ¿qué pasa? Como les decía antes, para llegar a una contradicción, yo voy a tratar de soltar este Q y este otro Q. O este no es cierto que para todo IRI, para llegar a una contradicción con para todo XR de X. ¿Sí? Pero ¿cómo lo podría hacer? Y voy a necesitar primero eliminar esta disyunción. Y se acuerdan que para eliminar una disyunción hay que hacer dos subderivaciones. Primero supongo que es verdadero el primer disyunto, que es lo que hice acá, y después supongo que es verdadero el segundo disyunto. Y en ambos casos trato de llegar a la misma fórmula. En particular, como acá yo estoy en el marco de una prueba que trata de llegar a un absurdo, estoy en el marco de una prueba por introducción de la negación, yo voy a ver si también puedo llegar a un absurdo en cada una de las subderivaciones que hice para eliminar esta disyunción. Es decir, voy a tratar de demostrar que se sigue un absurdo del supuesto de que es verdadero el primer disyunto, y también que se sigue un absurdo del supuesto de que es verdadero el segundo disyunto. ¿Sí? ¿Se acuerdan que estas dos subderivaciones tienen que ser independientes? Y una vez que yo cerré esto, acá no puedo usar nada de lo que obtuve acá. Bueno, si tanto bajo el supuesto del primer disyunto como bajo el supuesto del segundo disyunto llega un absurdo, entonces puedo afirmar aquel absurdo y justificar por eliminación de la disyunción, por eliminación de la disyunción sería que llegue un absurdo, ¿cierto? A ver, vamos a poner esta disyunción. Es decir, ¿por qué está repetido ¿por qué está repetido acá 3 veces? Ustedes podrán poner a pensar acá el absurdo. Bueno, porque acá es su objetivo que me propongo al suponer el primer miembro de la disyunción. Acá porque es el subobjetivo que me propongo con el segundo miembro de la disyunción. Acá porque cuando uno elimina una disyunción, lo que prueba es la misma fórmula que se derivaba tanto si es verdadero el primer disyunto como si es verdadero el segundo disyunto. Por eso está repetido 3 veces esa fórmula que, bueno, da la casualidad en este caso que es el absurdo. Y bueno, y si logro efectivamente llegar a un absurdo, cancelo entonces la prueba más externa, que es la introducción de la negación, y listo. Bueno, veamos ahora cómo proceder. Yo les dije que quería llegar a una contradicción. Entonces acá está la prueba amarilla, que es la prueba para introducir la negación, y ya hicimos acá también la prueba celeste, que es suponer que es verdadero el primer miembro de la disyunción. Si yo quiero llegar a una contradicción, ¿qué voy a tener que hacer? Voy a tener que llegar a una fórmula igual que esta, pero sin negar. Por ejemplo, A y un X tal que Q de X. ¿Y de dónde podría sacarlo eso? Bueno, el Q de X está acá. Entonces yo podría sacarlo si antes elimino este condicional, pero para eso antes tengo que eliminar este universal, y para eso antes, o sea, tengo que eliminar este universal, y una vez que me quede con esto instanciado, voy a tener que tener P de A, o P de B, o P de C. ¿Y de dónde podría sacar P? Bueno, a P lo puedo sacar de acá, ¿no? De este supuesto. Yo acá elimino la conjunción, que está en 3, y me quedo con A y un tal que P. Bueno, y ahora lo que tengo que hacer, lo que necesito hacer es eliminar este cuantificador existencial, pero no se puede hacer directamente. ¿Se acuerdan que lo que vimos recién es que yo tengo que suponer que lo que me dicen acá se cumple para un individuo que no figure ni en las premisas ni en la conclusión, que es un parámetro, ¿no? Pero no es que de ahí un IPDI se infiere PDA. Yo hago el supuesto que es PDA el individuo que cumple esto para ver a qué conclusión llego. Y esa conclusión a la que tengo que llegar, fíjense, acá lo puse, tiene que ser una fórmula en la que no figure ese parámetro. Yo en particular, como estoy interesada en llegar a una fórmula que sea la contraria de esta, voy a tratar de ver si puedo llegar a que hay un X tal que Q de X. Bueno, ¿y cómo podría llegar a eso? Bueno, una vez habiendo hecho este supuesto en 6, lo que hago es eliminar el universal que estaba acá, en la premisa 1, ¿no? Si elimino ese universal, todo lo que me dicen acá se cumple para A, para B, para C, etc. Bueno, a mí en este caso lo eliminé reemplazando
uniformemente cada aparición de la variable x, que era la variable cuantificada, por la constante a para poder vincularlo con el PDA de arriba. Entonces, ahora ve que tengo este condicional, que es el símbolo principal, lo puedo eliminar porque tengo en 6 el antecedente de este condicional. Y ahí me quedo con Q de A. Ahora, fíjense, si A tiene la propiedad Q, entonces hay alguien que tiene la propiedad Q. Es decir, puedo introducir el existencial. Y fíjense que la introducción del existencial no tiene ninguna requisito, ¿no? De saber que Juan es alumno, es decir, que alguien es alumno. Y bueno, acá yo ya llegué a una fórmula en la que no figura A. Entonces, eso me permite cancelar el supuesto 6. ¿Sí? ¿Se acuerdan que para eliminar un existencial tengo que llegar a una fórmula en la que no figura el parámetro? Y ahí ya no figura el parámetro. Entonces cancelo el supuesto y vuelvo a repetir esa fórmula. ¿Sí? Siempre que uno elimine el existencial, la fórmula de llegada se repite 2 veces. ¿Por qué? Porque la segunda vez que la repito ya no queda condicionada por el supuesto, ¿sí? Ya está afuera de la subderivación. Y la puedo justificar en este caso por la eliminación del existencial que estaba en 5 y la subderivación que fue del paso 6 al paso. Bueno, ahí cuando yo digo que hay un x que tiene la propiedad q, me acuerdo que yo supuse que no había un x que tiene la propiedad q. O sea que tengo la misma fórmula afirmada en 10 y negada en 4. Entonces lo que hago es decir, bueno, puedo eliminar la negación que está en 4, porque acá llegué a la misma fórmula pero afirmada. Entonces por eliminación de la negación se sigue un absurdo, una contradicción. Entonces, ¿qué hemos hecho hasta ahora? Supusimos el primer miembro de la disyunción de 2 y llegamos a una contradicción. Tratemos ahora también de llegar a una contradicción bajo el segundo supuesto. Es decir, supongamos ahora que es verdadero, que no es cierto que para todo I R de I, y tratemos de llegar también a una contradicción. Fíjense que yo podría llegar a una fórmula que parece contradictoria con esa. Está demasiado chico, no puedo ver todo, demasiado grande. Yo podría llegar a una fórmula que parece contradictoria con esta, ¿cómo? Y simplemente eliminando la conjunción de 3, ¿sí? Porque acá en 3 yo había supuesto esta fórmula que es una conjunción y que a la derecha tiene que para todo x r de x. Así que si elimino la conjunción en 3, de ahí me queda que todos los x tienen la propiedad x. Pero ojo, sintácticamente esta fórmula no es contradictoria con esta. ¿Por qué? Porque acá tengo diferentes variables. Entonces, para que se contradigan, yo tengo que llegar a una fórmula en la que estén las mismas variables. Entonces, ¿qué es lo que hago? Bueno, voy a tratar de transformar esta fórmula en una en la que figure la variable y en vez de la variable x. ¿Cómo lo hago? Bueno, primero elimino el universal, ¿sí? Total, lo que es verdadero para todos es verdadero para cualquier individuo. Por ejemplo, para A, para B, para C. Yo en este caso usé la B, pero también podría haber usado la A. ¿Por qué? Porque lo que es verdadero para todos es verdadero para cualquiera, inclusive para A. Y ahora lo que tengo que hacer es ver si a partir de esto puedo afirmar que todos los síes tienen la propiedad de A. ¿Sí? A ver, quiero ver ahora si puedo introducir el universal. Para eso, ¿qué tiene que pasar? Que este B sea un B cualquiera, ¿sí? Es decir, que no esté en las premisas, me fijo, no está en la conclusión. Acá hubo varios supuestos, pero no figuraba B en ningún supuesto. ¿Qué pasaría si hubiera usado la A? Bueno, A figuraba en un supuesto, pero ya está cancelado, así que también podría haber usado la A. ¿Sí? Entonces yo estoy segura que B es parámetro. Por eso puedo decir que lo que yo acá probé para B vale para todos. Y uso la variable i ahora, que es la que yo necesito. Entonces, en el fondo, 13, 14 y 15 fue una especie de cambio de variable nada más. Pero bueno, necesito hacer todo este lío, eliminar el universal y después introducirlo, pero cuando lo introduzco, tengo que tener cuidado de asegurarme que esta constante, que yo voy a cambiar por una variable, sea un parámetro, sea un individuo cualquiera. Bueno, ¿y ahora qué llegué? A que llegué a que 12 es una fórmula que es igual que 15, pero negada. Entonces llegué a un absurdo, es decir, puedo eliminar la negación que estaba en 12, porque acá en 15 tengo la misma fórmula que 12, pero sin negar. Entonces acá cuando llego a la contradicción, cancelo el supuesto que venía de 12, vamos a separar un poco más,
cancelo ahí el supuesto, y perdón, cuando llegué a la contradicción cancelo el supuesto y ¿qué digo? ¿Cómo es que llegué a este absurdo? Bueno, a este absurdo yo llegué porque resulta que yo tenía en la premisa 2 una disyunción, ¿se acuerdan? Yo acá supuse el primer miembro de la disyunción y llegué a un absurdo en 11. En 12 supuse el segundo miembro de la disyunción que estaba en 2. Y también llegué a un absurdo, que es lo que se ve acá. Entonces, yo no sé si es verdadero el primer miembro de la disyunción o el segundo, pero en cualquiera de los dos casos, estoy segura que voy a llegar a un absurdo. Entonces, acá, me quedaron un poco arriba los números, vamos a ver si los puedo bajar. O sea, el paso 12, podríamos poner, ahí queda un poco mejor. El paso 12, fíjense, este es el paso 18. El paso 12 es el supuesto del segundo disyunto, me llegó una contradicción, el primer disyunto también me llevaba una contradicción, entonces yo ¿qué puedo concluir a partir de acá? En el paso 17, me quedó un poco arriba, vamos a correr un poquitito. Lo que puedo deducir es precisamente que se sigue una contradicción. ¿Y cómo justifico esa contradicción? Esta es la justificación por eliminación de la disyunción. Esta queda muy arriba, vamos a ponerle más U. Vamos a poner, ahí está, ahí queda un poco. Acá yo eliminé la disyunción que estaba en 2 y utilicé dos subderivaciones, la que fue, esto está mal, de 4 a 11 y de 12 a 16. ¿Sí? Esta es la justificación del paso 17. Vamos a bajar esto, que sería la justificación del paso 16. ¿Sí? La eliminación de la negación es lo que justifica el paso 16. Y la eliminación de la disyunción es lo que justifica el paso 17. Claro, lo que pasa es que ya quedó muy arriba esto. Esto quedó muy arriba, este supuesto. Ahora sí está un poco mejor. ¿Y acá qué hicimos? Bueno, acá lo que hicimos fue terminar la prueba de introducción de la negación. ¿Sí? Fíjense, como suponer lo que estaba en 3 me llevó un absurdo, en el paso 18 introduzco la negación, es decir, niego lo que estaba en 3. Ya hice una introducción de la negación que me llevó del paso 3 al paso 10. Bueno, y este es el último ejercicio. Lo que queda de la clase son, bueno, consignas que ustedes tienen que resolver. En todo caso, me cuentan después si tuvieron algún inconveniente. Estos ejercicios, a veces los psicopedagogos dicen que no hay que dar ejercicios en los que haya errores, pero bueno, yo considero que es al revés, uno aprende de los errores. Por eso yo siempre los insto en las clases presenciales, que no es un caso. Esto me quedó, vamos a bajar un poco. Yo siempre les pido que nunca tiren las cosas que les salieron mal. ¿Sí? Si hay algo que les salió mal, guárdenlo y márquenle un error, porque uno tiende a cometer los mismos errores siempre, ¿no? O sea, uno tiende, no es porque uno sea tonto, sino porque uno es sistemático en algún sentido, por eso tiende a cometer los mismos errores siempre. Entonces la idea es memorizar los errores para no volver a cometerlos. ¿Sí? Entonces fíjense, acá por ejemplo, ¿qué error tiene esto? Bueno, el error que tiene esto es que cuando yo elimino el universal, la variable que estaba cuantificada, cada una de las apariciones las tengo que cambiar por la misma constante. ¿Sí? No puede ser que acá use una constante y acá use otra. Si yo quisiera, hubiera podido cambiar la X por la B, por la C, por cualquiera, pero siempre por la misma. ¿Sí? Y acá no lo hice, acá cambié la primera X por la C y la segunda por la A. Ese es el error. Bueno, el C está bien, el D está de nuevo mal, porque fíjense, hice lo mismo acá, ¿no? Cambié la primera aparición de la variable I por la letra B y la segunda aparición de la variable I por la letra C. Eso no se puede hacer. Siempre que uno elimina el universal, tiene que hacer un reemplazo uniforme.
reemplazar cada aparición de la variable, de la misma variable, por la misma constante. Este ejemplo también quedó cortado. A ver, subamos. ¿Y acá cuál fue el problema? Bueno, acá el problema fue también que no respeté la homogeneidad. Fíjense que acá me decían que A tiene la propiedad P y tiene la relación Q en el individuo B. Yo de acá no puedo inferir que hay alguien que tiene la propiedad P y la relación Q consigo mismo, ¿sí? ¿Por qué? Porque acá estoy reemplazando la X por esta constante de individuo, pero también por esta otra que es diferente. Entonces, si esta constante de individuo es diferente de esta otra, no puedo usar la misma variable, ¿sí? Acá tendría que haber dejado la letra B. Está bien que esta A y esta A las reemplace por la misma X, pero lo que no está bien es que la letra B, que es diferente que la letra A, la reemplace por la misma variable, ¿sí? ¿Qué pasó acá en F? Bueno, acá en F lo que pasó es que, ¿se acuerdan que si uno quiere eliminar un universal, uno puede reemplazar la X por cualquier letra, ¿no? O incluso una que ya figure. ¿Cuál fue el problema? El problema es que yo no estoy autorizada a eliminar el universal acá. ¿Por qué? Porque no es el símbolo principal. El símbolo principal acá es el condicional. Así que para que yo pueda eliminar el universal, antes tengo que haber eliminado ese condicional. Ese fue el problema. ¿Y acá cuál fue el problema? Fíjense, esto es muy interesante. Yo acá hice dos eliminaciones del existencial, ¿sí? El que está en 4, la subderivación que está en 4 es una subderivación que hice para eliminar este existencial, el que estaba en 2. Este existencial que estaba en 2, ¿de dónde salió ese existencial? Bueno, salió de acá, bueno, porque yo primero eliminé la conjunción, pero bueno, eso no es importante porque esta eliminación de la conjunción está bien, ¿no? Entonces yo eliminé esa conjunción y me quedaron dos fórmulas existenciales. Ahora, ¿qué pasó? Bueno, acá yo en 4 hice un supuesto para eliminar este existencial. Y usé supuse que era el individuo que cumplía con lo que me dicen acá. Y acá, ¿qué hice en 5? Hice otro supuesto para eliminar el otro existencial, ¿sí? Para eliminar el existencial que estaba en 3. ¿Y qué pasó? Usé la letra A, pero la letra A figuraba en un supuesto no cancelado, ¿sí? Ese es el problema. Acá A figura en un supuesto no cancelado, que es el supuesto 4. Por eso no puedo usar la A. Si tengo que eliminar los existenciales, voy a tener que usar primero una letra y acá usar otra letra. Por ejemplo, B. Por eso es que yo acá les puse que está mal la eliminación del existencial. ¿Cuál eliminación del existencial? Esta, la de este existencial. Porque yo acá tendría que haber usado otra letra, tendría que haber usado la letra B. Ahora, ¿qué pasa? Si acá uso la letra B, yo después acá no podría decir hay un X tal que P de X y Q de X, porque estaría reemplazando la A por X y la B por X, y eso no es un reemplazo homogéneo. Así que después ya no se podría hacer, si yo resuelvo este problema cambiando la A por la B, y acá me queda una B, después no voy a poder aplicar esto. Pero bueno, eso es otro problema. Veamos acá cuál es la cuestión. Bueno, acá yo eliminé el existencial mal. ¿Por qué? Porque no se puede eliminar un existencial así como yo lo hice. Es decir, si yo sé que hay alguien que tiene una cierta propiedad, de ahí no se sigue que sea el individual que tenga esa propiedad, ¿sí? Yo tengo que hacer un supuesto, ver a qué conclusiones llego bajo ese supuesto, en esa conclusión no puede estar el individuo que está en el supuesto, ¿sí? Entonces ya de plano está mal hecha esta eliminación de la existencial. ¿Qué hice acá? Fíjense, ¿por qué está mal este segundo paso? Porque acá introduje un existencial, pero cuando uno introduce un símbolo lógico, lo tiene que introducir como símbolo principal. Y acá yo no lo introduje como símbolo principal, lo introduje acá adentro, lo introduje como parte de una fórmula, porque fíjense, el símbolo principal acá es el condicional, ¿sí? Este es el símbolo principal. Entonces, si yo hubiera querido introducir un existencial, tendría que haber puesto toda esta fórmula entre paréntesis y adelante ponerle un existencial.
no puedo introducir un existencial a una parte de una fórmula. Tampoco podría sacar un existencial de una parte de una fórmula, ¿sí? Lo puedo sacar si es el símbolo principal. Bueno, ¿qué otro horror cometí acá? Fíjense, eliminé la conjunción de 3. Eso es un horror también. ¿Por qué? Porque la conjunción tampoco es el símbolo principal, ¿sí? Así que no me puedo quedar ni con R de B ni con P de A porque no es el símbolo principal. ¿Qué otra cosa está mal acá? Bueno, está mal que haya generalizado sobre la base del individuo B y haya dicho que si B tiene la propiedad de R, entonces todos los individuos tienen la propiedad. ¿Por qué está mal? Y bueno, porque yo acá tenía a B, bueno, por ahí serviría que yo lo marque que lo subraye, ¿no? Esta era mi premisa, así que B figura en una premisa. Si B figura en una premisa, después no puedo introducir el cuantificador universal, no puedo generalizar y decir que todo lo que vale para B vale para todo el mundo. ¿Por qué? Porque B es un B particular, no es un individuo cualquiera. Bueno, acá ustedes tienen algunos otros ejercicios para resolver. Yo acá les puse, ya les marqué un poquito cuál es el paso que está mal para facilitarles la solución. Bueno, cualquier duda me preguntan por el foro.